Gracias. No, por favor. Anita. Y no estamos solos en la mesa, chicos. Tengo una amiga para presentarles. No sé si la conocen. Me parece que la conocen. Quizás Una cara muy hablamos conocida. de ella estos últimos 2 días. Y un poco como que la vendimos también. Entonces, sí, como sí. un poco obvio quién está. Miriam Bregman con nosotros. Hola, ¿Qué Miriam. tal? Hola, ¿Qué Miriam. tal? ¿Cómo va? Buenas, bien, todo bien. Gracias por la invitación. Qué mesa grande, ¿no? Sí. Mucha gente. Somos muchos. Muchos. Y eso que hoy somos pocos. Sí. Ah, hoy son Podríamos menos. ser más. Bien, bien, bien. Sí, estamos como uno Armamos menos. asamblea seguida. ¿Viste cómo acá? Me gusta en tono asambleario, me gusta. Absolutamente. Y tenemos múltles personalidades, así que somos mucho más de los que Es como ves. una asamblea de verdad debe ser, ¿no? Porque que todos digan lo mismo sería un poco aburrido. Sí, Exactamente. sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la mañana? Bien, todo bien. ¿Bien? Están en campaña ya. Hay Sí. elecciones el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires y sí, yo no soy candidata No. en estas elecciones, pero por supuesto el Frente de Izquierda se presenta y es complejo. Primero porque lo que me dicen mis compañeros y compañeras que están en la calle, bueno, charlando con gente, es que se conoce poco qué es lo que se vota. Así Sí, que claro. creo que ahí tienen una tarea, ustedes que además los mira mucho la juventud, porque a los partidos tradicionales, sobre todo a quienes están gobernando la ciudad de Buenos Aires, les gusta presentar casi que es una elección ejecutiva, que estás eligiendo quién va a gobernar la ciudad. Lejos de eso, lo que se discute, nada más ni nada menos en esta ciudad de Buenos Aires, con la visibilidad que tiene para el resto del país, lo que se discute es la legislatura. ¿Qué legislatura de la ciudad de Buenos Aires queremos? Yo fui legisladora en la ciudad de Buenos Aires y tendríamos que tener toda una mañana completa para contar qué es lo que pasa ahí adentro, las componendas ahí adentro. El macrismo viene gobernando con sus distintos variantes, ¿no? Caras. Sí. Con peluca y sin peluca. No Con estoy bigote hablando, y sin no estoy hablando de bigote. la reta, estoy hablando Claro. de las posiciones políticas. Pero han logrado todos estos años más o menos hacer lo que quieran. Entonces, tener una fuerte oposición ahí adentro, ver quiénes se postulan, digo, porque, no sé, aparece Leandro Santoro, ya fue legislador. ¿Qué hiciste, Leandro, mientras estuviste 4 años ahí adentro? ¿Qué me contás de tu oposición a la reta ahí adentro? Yo lo que viví es, bueno, a la izquierda cumplimos un rol, obviamente tenemos un bloque minoritario que me gustaría que seamos más, para tener más fuerza, porque creo que no es necesario que aclare que no le votamos nada a Macri. No es necesario, ¿no? No. Y que dimos fuerte pelea. Yo fui presidenta de la Comisión contra la Represión que tiene la legislatura. Hicimos mucho trabajo con la comunidad senegalesa que estaba siendo muy reprimida en ese momento, con los estudiantes secundarios. Peleamos y ganamos el tema de las viandas durante la pandemia, que querían entregarle productos que realmente eran una vergüenza a las familias. Es decir, lo aprovechamos también para dar unas peleas afuera, usar la banca como un lugar para impulsar peleas afuera. Pero otros bloques, la verdad que vienen conviviendo, ni que hablar de radicalismo y eso que no existen. Son Ahí una- el peronismo está discutiéndose Sí. si localiza o nacionaliza mucho el discurso, Sí. ¿no? En su interna. ¿Vos considerás que de acá, que falta menos de un mes, Sí. ustedes van a localizar o nacionalizar por la discusión? La campaña, al menos. Mira, creo que son las dos cosas. Por eso, son los dos terrenos. Es una discusión nacional porque es la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Esto no es porteñocentrismo, sino que es así. Es obvio que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, por eso en la provincia de Buenos Aires una guerra desatada como hay en el peronismo, porque bueno, se juega la vida de esa corriente política en lo que pase en la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá la derecha también se está jugando mucho y el peronismo intenta mostrarse como una posición y una alternativa, cuando con esta línea política sabemos que pueden ir del 25 al 30, pero de ahí no van a pasar, porque es una convivencia lo que hay desde hace muchísimos años. Por eso yo les pregunto en qué cosas se han opuesto a Macri en la ciudad de Buenos Aires y tienen muy poco para decir, ni que hablar adentro de la legislatura. En los medios es otra discusión porque en los medios todo el mundo picantea y como yo digo, picante es ser jubilado en la Argentina. Picante es marchar los miércoles. Después del resto, no, viste, ser guapo en Twitter es re fácil. Miriam, ¿qué problemáticas estás viendo en la ciudad? Pero bueno, termino Ah, con sí, perdona. No, eso, dos cosas. Por eso hay una discusión que es local y cómo armamos de verdad con fuerza una oposición local. Nosotros estamos postulando a Vanina Biasi, una compañera que hoy es diputada nacional, y a Luca Bonfante, que es como uno de los compañeros que emergió como referente en la lucha universitaria, para también meterle un poco de juventud a esa legislatura, juventud que sea rebelde, ¿no? Juventud pues, no es un mérito en sí mismo, sino un poco de rebeldía juvenil ahí adentro que fortalezca el bloque de 3 diputados que ya tiene la izquierda. Renovamos 2 bancas y por el otro lado hay
hay una discusión que es nacional, entonces me parece que están los dos planos. Es imposible pensar a la ciudad de Buenos Aires, y ahí respondo lo que vos me decís, sin pensar en qué situación está el país. Porque estamos en esta discusión, bueno, y si sale bien, no va a salir bien. No, pero en términos Ningún de- experimento neoliberal sale bien para las mayorías Obvio. populares, entonces hay que prepararse para que salga mal. Claro, claro. Aquel que te dice puede salir bien y bajo el tono del discurso. Ahí Santoro empezó con una campaña muy larretizada, ¿viste? Hablando de que el subte... Che, Santoro, le diría a Cristina, fíjate que la izquierda viene haciendo amparos por el valor de las tarifas, demostrando que en la tarifa del subte te cargan hasta el champán que se toman los gerentes de EMOVA. Es decir, venimos laburando mucho, no te enteres ahora que no andan las escaleras del subte. No jodas, hace tiempo que nos venimos peleando. Y yo no digo que porque él no toma el subte. Digo porque decidieron no enfrentarse todos estos años con el macrismo en la ciudad y denunciar la catástrofe que es la política para las mayorías populares de la ciudad. Entonces, no me vengas que ahora descubriste que él no anda en las escaleras. Obvio. Me parece buena la pregunta de Mica, de bueno, ¿cuáles son los temas? Porque, y perdón que me ponga autorreferencial, algo que criticamos siempre, ¿Sos porteño? Yo soy porteño, Muy bien. nos conocemos hace mucho. Hable desde ahí. Vos sabés que lo nacional, la discusión ideológica, global, siempre podríamos discutir horas. Sí. Pero ahora que estoy un poco más grande, estoy con mi casita, estoy como para discutir el tema de la basura, ¿entendés? Pero Sí, el tema claro. de cosas muy local, muy de mi Claro. cuadra, si querés. Y me imagino que en la ciudad tiene las dos cosas pero poca atención. O sea, la gente tiene poca capacidad de atención cada vez menos, por eso lo ves a Larreta, full peace. A Marra, full fisuras. Viste, como una palabrita entra en Sí, la campaña, digamos. Sí, pero eso es parte de la denigración de la política. Yo estoy de acuerdo de discutir tu basura de tu cuadra, Sí, porque porque de hecho aparte el hay- sábado Tu tuve que basura, salir yo. Gaño. No, que el sábado salí yo, tengo mis testigos, vecinos son testigos, a juntar las hojas porque podía llover y si llovía se inundaba todo de nuevo, con la cantidad de hojas, el abandono que es la ciudad. O sea, no me voy a sacar una foto con la escoba porque sería una demagogia espantosa, pero, Sí, pero lo hacemos, lo deben hacer ustedes. Salís a la puerta de tu edificio y te pones a limpiar vos porque si llueve se inunda todo, por lo menos los barrios que se inundan, si no barrés vos las hojas, pero... Sí se inunda más. Sí, se inunda. Sí, exactamente. Macri porque parece que en Barrio Parque no se inunda. No, y ya no se le entiende mucho, ¿viste? ¿Viste? Está muy alejado. Fue para atrás con la fonoaudiología. ¿Así? Sí, bueno. Hablemos, Es no se le entiende evidente. mucho. No lo Peor. escucho tanto, No lo evito. escucho. Qué ¿te suerte que cuidas? tenés. Evito, pero me parece que hay eso, en parte de la derechización de la superestructura política que estamos viendo en Argentina y en el mundo, es discutir lo micro, pero no para discutir lo macro, porque vos podés partir de qué significa que no te junten ni las hojas en tu cuadra y te aumenten los impuestos todo el tiempo. Vos podés discutir qué pasa cuando vas al hospital y no hay una jeringa, no hay una vacuna, lo que hacen los médicos, las médicas, las enfermeras para bancarse las horas que laburan y cobrar una miseria. Vos partiendo de ejemplos micro podés llegar a analizar por qué llegás al Fondo Monetario, lo sabés. Claro. Con Te mi consta basura. que llegás. Mi basura nos hizo ir al Fondo Monetario. les pido Llegás- disculpas. sí, bueno, pero es parte de la derechización de la discusión que hay o que se intenta hacer a nivel mundial y de la adaptación que lo que antes fueron partidos socialdemócratas, podríamos decir, en el mundo, incluso partidos comunistas de antaño o partidos que en nuestra región se llamaban nacionales o populares, esa derechización o como mínimo adaptación a las condiciones de este neoliberalismo cada vez más decadente te llevan a adaptar el discurso a eso. El problema es que en la ciudad de Buenos Aires se lanzó la campaña, unos hablando del PIS, Santoro era un Larreta con pelo, diciendo más o menos las mismas cosas, con un poco más de onda, porque tienen mejor oratoria, ya que vamos a la oratoria, pero de contenido no salían de ahí, y vino un cachetazo que fue la crisis económica. Pero ahora, ¿eso no puede responder también a un intento de pragmatismo por parte de estos sectores socialdemócratas, diciendo, bueno, si el mundo vira a la derecha de una manera tan extrema, no es una postura un poco más pragmática quizás Sí. adaptar un poco el discurso de cierta manera con el fin de que no gane? Pongo el ejemplo de Francia con Le Pen y el gran frente antifascista que se arma en Francia. Es un gran ejemplo porque fracasó, se la dieron en la pera. Pero ¿no sentís que quizás en Argentina No, si es hubiera que- habido un interés un poco más Es que pasó pragmático? lo contrario en Francia. En Francia pasó lo contrario.
Hay un fuerte voto a la izquierda como descontento o a la variante de izquierda. Después izquierda es una palabra muy amplia, podríamos sí. discutir. Ahora después les voy a traer una noticia. A ver, en un corte me lo van a pasar y les voy a traer algo de izquierda. Una novedad les voy a traer. Pedilo si querés tranquila Sí, porque no hay cortes. no hay tal así cosa, que- no hay cortes, no hay no hay cortes. Así que cortes. Traelo venga. escondido, Si quieren traer- traelo Real, escondido, real traelo es escondido. como que acá pasa todo. Claro, no pasa nada. Vamos Escondido. al baño en vivo, no pasa Sí. nada. Miren cómo lo oculto. Ay, me A gusta. ver. Wow, me encanta esto. Bien Y ahora lo audiovisual. tapo bien. para que no sea- Me encanta, qué moderno. Buenísimo. Sigue gobernando Macron sin problemas. ¿Por qué te parece que pasó? Pero Macron no es la ultraderecha francesa. Ah, ¿no? Hay cosas mucho hay cosas peores más que de- Macron. Bueno, pero entonces ya te bajás a la categoría Macron, que es la derecha de Macri. No sé. Bueno, pero no El es Le problema- Pero preguntale a los jubilados franceses si que siga Macron les conviene. Preguntale a los trabajadores franceses. Bueno, esto es un poco bueno, lo no que- está bien, está bien. Uno puede bajarse las aspiraciones a todo un nivel. Yo me acuerdo de la campaña electoral, que ahora Sí, te todos iba a se decir hacen los eso. giles. Todos se hacen los giles, nadie fue. Decían voto a Bullrich con tal de que no gane Milei. Sí, sí, sí. Eso es Macron. ¿En serio? Bueno, de hecho se le criticó mucho a la izquierda esta idea de Massa y Milei son lo mismo. ¿Quién lo dijo eso? Yo me acuerdo No, que te lo mostrame dije. algún lugar, porque si vos me mostrás algún lugar donde dice eso, yo te lo firmo. No, Pero totalmente. como yo no soy tan ingenua para decir que Massa y Milei son lo mismo, es raro. No, Sería no. exótico que vos encuentres, porque no es lo mismo. Listo, entonces podemos hablar de cómo esta idea Pero- de que ustedes pero lo dijeron Macron, se pero instala. Macron es la derecha. Sí, sí, Macron sí. es represor. Macron Bueno, pero apoya hay- genocidios en el mundo. No sé. ¿Y la extrema derecha puede ser popular? Un Milei, un Le Pen. Según ponele. que consideres popular. Bueno, tener apoyo popular. Van saltando muy rápido, me va quedando todo como en el medio. Somos neurodivergentes, tenemos, después manda mensaje la gente, está como... No, pero no quiero que quede nada. El tema es que se va bajando tanto la aspiración de lo que puede ser la humanidad, de lo que es humano, incluso se usa mucho la palabra humano, capitalismo con rostro humano. Se va bajando tanto que llegamos al nivel que Macron es humano. No, estoy totalmente bueno, de acuerdo. no. Claro. Yo creo que no. Yo creo que puede haber otra respuesta. Yo creo que luchar siempre sirve. Que la lucha que dieron los trabajadores franceses durante todo este tiempo, que ha sido muy grande, de los chalecos amarillos, las distintas versiones, incluso la lucha que han dado los universitarios contra la guerra que está llevando Israel adelante cometiendo un genocidio en Palestina, todo eso fue configurando distintos movimientos políticos en Francia, en Estados Unidos, en distintos lugares, que hizo que Mélenchon hiciera la elección, la Francia insumisa hizo la elección que hiciera. Lamentablemente eso no fue puesto a la disposición para unirse con la CGT, con el poderoso movimiento obrero que tiene Francia, por ejemplo, y otros poderosos movimientos sociales que tiene Francia. No fue puesto a disposición para construir una alternativa, sino que se le terminó entregando con esta idea de una votación donde votar a Macron o votar a Mélenchon era más o menos lo mismo por un sistema muy particular de votación que tienen ellos, y terminó Macron en el poder para continuar con las políticas neoliberales. Entonces, en un neoliberalismo en crisis, y acá Darío puede dar muchas precisiones en cualquier momento, que a partir del 2008 viene una crisis profunda y se profundizan las tendencias guerreristas, se profundizan las tendencias a la polarización política, pero también económica, con la guerra de aranceles de Trump, está clarísimo, donde Alemania vuelve a votarse créditos para la militarización. Yo no le voy a decir a la juventud que lo único que tiene que aceptar es eso, más militarismo, más guerras, más genocidio, más peleas entre potencias, donde la Argentina más solo le toca perder. Hay algo muy importante y es un rol muy importante de la izquierda y por ahí en la discusión popular de la izquierda se ve el porcentaje en la votación, pero es mucho mayor el porcentaje, o el peso que tiene la izquierda en la discusión política que cotidiana, porque somos menos los que discutimos de política. Esto que nosotros hacemos de discutir Obvio. un montón de política, obviamente no es lo que hace todo el mundo. No. Son menos las personas y está súper abierto para que entre cualquiera y hasta que para que uno entre y sea presidente después. Bueno, la izquierda tiene un peso muy importante ahí y para ir llevando la discusión dentro de lo que es de esta mitad para acá, ¿no? De lo que No sería lo creo, ¿sabes? un peso muy importante. No lo tiene. creo, no creo que sea así. Creo que los streamings son muy criticados. Sí. Muy. Este no. Sobre todo nos ama, ¿A vos te aman? ¿Qué es? No, a mí no. Es todo irónico. Yo la amada, yo la amada. Al resto detestan, pero ¿qué me quieren? No, son muy criticados, pero los medios tradicionales no te dan el espacio para estos debates. ¿Por qué critican tanto a streaming donde vos podés? Yo también te puedo criticar, un montón de cosas. Si quieren, después abrimos el libro de reclamos, no pasa nada. Pero te digo, el espacio, la posibilidad de hablar de algunos temas. ¿Cuánto tiempo tenés en un medio tradicional si te invitan?
Decime, ¿dónde me viste en el último tiempo? Digo el peso en la discusión de la cantidad de política que hay, no solo de medios. Medios es otra cosa, No, coincido. pero lo digo a propósito de que se critica mucho el espacio larguero, donde... Y bueno, yo te agradezco que me invites, porque la verdad que no hay muchos espacios donde discutir Francia, el neoliberalismo, por el peso de la izquierda. Ahora, la izquierda tiene... Es verdad que las ejecutivas baja mucho nuestro peso porque viene funcionando en la Argentina, sobre todo una polarización enfermiza, una polarización donde no se puede discutir nada, es el malo o el menos malo y así estamos. Así estamos, porque eso no ha llevado a que se pare a la derecha, sino que se fortalezca la derecha. El cuentito de que tenés que votar al menos malo porque hay uno peor ha llevado a que gane Milei. Ojo. También toda una mañana para analizarlo, pero es un debate que me encanta, porque ir bajando tus aspiraciones, ir aceptando la miseria de lo posible, la miseria de lo que se puede lograr, y bajar un poquito y bajar hasta el pis, ha hecho que se gane la derecha, no que la derecha pierda, sobre todo las ejecutivas. En la legislativa, la izquierda viene de obtener un bloque de 5 diputados nacionales, federales, estaduales, se diría en otros países, que es muy importante. Es casi un hecho mundial. En Alemania se analizó mucho que creció la derecha, Alternativa por Alemania y la derecha en general. Sacando Berlín, un avance de la ultraderecha alemana. Que... Sí, pero si mirás el voto, lo descomponés por edades, la izquierda gana en Berlín por la juventud y hay un alto porcentaje. Pero es Berlín. Está bien, es Berlín. Tipo, bueno, somos una ciudad que podría... Claro. Pero somos una ciudad que no es podría- Zurdolandia para nada. Vienen de vivir... No, al revés. Al revés. Vienen de vivir la caída del muro con una fuerte apología del neoliberalismo. No, si querés discutamos Alemania, porque nosotros tenemos compañeros en Alemania, es una discusión que me apasiona. Voy a estar en un acto internacionalista en Francia próximamente, porque no solo Milei tiene derecho a construir la internacional reaccionaria, también la izquierda tiene derecho a buscar aliados en el mundo, en los pueblos oprimidos del mundo, los trabajadores del mundo que nos queremos rebelar contra este capitalismo. Y lo que vos decís, por eso es relativo, yo creo que no. Yo creo que en las luchas que empieza a haber, porque no solo es que crece la derecha en el mundo, empieza a haber un reverdecer de luchas del movimiento obrero, de luchas contra el Fondo Monetario en muchos países. Lo que pasa es que acá está prohibido hablar de eso, acá no se habla de eso. Yo te digo que marchan en Bangladesh miles contra el fondo, marchan en Kenia, vos me decís, no lo vi en ningún lado. Bueno, tal vez lo que falta en Canal 26 no lo veo y es lo más cercano internacional que tenemos. Sí, yo lo veo a veces por eso. Mucho enlatado, pero no me cuentan nada de esto. Mucho enlatado, Yo lo pero que- casi que es lo único. Entonces Lo- me parece que hay eso. Pero por ahí lo que Hay que quería mirar una decir realidad es- que se polariza. Exacto. Por ahora la polarización es asimétrica. Es verdad que el polo de derecha es más fuerte, pero es mentira que el otro polo no existe. Cuando hablas de América Latina... Pero quería decir esto, Sí. no en los medios, sino, por ejemplo, donde empiezan las ideas políticas a tomar color, puede ser en la discusión estudiantil, en la discusión universitaria, en la discusión sindical, ahí la izquierda tiene mucho peso. Y es donde ¿Te van... parece poco? No, es me donde parece- está el pueblo, donde están los trabajadores, donde están las Pero a masas eso voy, populares. Miriam, pero a eso voy, justamente. Digo, ¿qué ideas se están cocinando viendo que la extrema derecha logró imponer sus ideas en lo que es el amplio mundo de la derecha, en un mundo que está coyunturalmente, espero, derechizado? ¿Qué ideas están naciendo en lo que Milei diría todo el comunismo? ¿Viste? Que agarra desde la reta para... Viene el chivo, gracias. ¿Viste? Mirá. A ver. La palabra. Está Mirá. ensayado todo lo que lo estamos pensando. Perfecto, Nunca, ahí- me sale chueco. Nunca, ¿cómo sería? No, ahí está ahí está bien. perfecto. Ahí está Es bien. difícil porque es al revés. Zurda, apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Miriam Bregman. Lo acabamos Felicitaciones, un de libro. presentar Libro. en público aquí. Qué bien. Mirá. Había hablado de Mirá. que había sacado un libro, pero bueno, traje la tapa, acaba de salir la tapa. Bueno, gracias. No se Bueno. llama rusa para vos si querías, Verdad. pero... Es un hombre, ¿no? No, no. Rusa va. La rusa está va muy bien, también. muy bien. Estuve hablando... Ella quiere ser latana. Sí, yo quiero un gentilicio de apodo, Bien. me parece muy fuerte. Como, Sí. como que te da una... A mí me dicen rusa desde chiquita, es decir, después le fui agregando aditamentos políticos. Claro. Pero me dicen rusa desde pequeña. ¿Y eso qué onda? ¿Qué onda Bueno, el libro? la verdad es, contesta un poco tu pregunta. ¿Por qué escribí zurda? Porque en un mundo donde se nos quiere mostrar que solo crece la derecha, algo me hizo clic. Dije, che, hay que volver a explicar qué es ser de izquierda. Porque Milei
¿qué es algo que él detecta con esto de zurdos los voy a perseguir hasta el último lugar del planeta? Él detecta claramente quién cuestiona la esencia de su pensamiento. Después extiende, le dice zurdo a todo aquel que tenga alguna idea que no sea la de él. Pero si vos lo analizás... Melconian es zurdo de repente. Claro, Larreta. Hoy la tenemos con Larreta, pobre Larreta lo Bueno, agarré. pero es que en Capital Federal está muy presente. Larreta es como un... Más o menos. O sea, en el imaginario, no como persona, ¿no? Porque lo vemos todo el tiempo. Gracias. Me parece que la idea de empezar a reflexionar, más allá de lo rápido que lo hice, porque lo hice al calor de todas las peleas, marchando todos los miércoles, estando en todas una cada de las peleas que hay en la calle, que me parece que es parte de la explicación de que es ser de izquierda, hay que volver a pensar que es zurdo. ¿Qué quiere decir Milei con eso que a él le suena tan despectivo y a mí me empezó a sonar a elogio? O sea, transformar su caracterización despectiva en algo elogioso, porque hay que explicar de nuevo, me parece, por qué si querés pelear contra este sistema en serio, querés cambiar la pobreza que te lleva este sistema, querés cambiar a que el 30% de la comida que se fabrica en el mundo se tira, querés cuestionar la pobreza en serio, querés cuestionar los avances. Apa, me distrajo. ¿Querés? Se puso una La cosa que gorra dice de Larreta. de Larreta. Siempre tuve puesto esto, Rosa. Pero muy fuerte hablar de que se tira comida y pensar en el macrismo. Eso? Está bien. Va y viene. No, cuando vos querés cuestionar todo eso en serio, tenés que pensar que tenés que ser de izquierda. Si vos querés ser feminista, tenés que, hasta el final, y cuestionar el machismo, y no terminar aceptando que hay variantes del machismo menos malas, porque si no viene otro más malo, Sí. que fue lo que nos hicieron como balance el gobierno de Alberto Fernández, trágicamente. Bueno, era bastante la culpa malo, fue de las mujeres que se pasaron 3 pueblos. No, pará, hermano, la culpa fue tuya, que te enojaste porque te cuestionamos tus privilegios y terminaste aceptando los sentidos comunes del machismo, del patriarcado y la derecha, y me cargas a mí el balance de Alberto Fernández cuando me parece que primero está el FMI antes que las mujeres. ¿No totalmente. te parece que le hizo más daño el acuerdo de Guzmán y Massa con el Fondo Monetario que nosotras peleando por el aborto legal en la calle? Pará. Ni hablar. Bueno, empezar a cuestionar todas esas cosas me hizo pensar, che, ¿no hay que explicar de nuevo por qué hay que ser de izquierda? ¿Por qué para ser feminista hasta el final hay que ser feminista socialista y cuestionar las bases de este sistema cuyo el patriarcado lo persigue como sombra del cuerpo? Claro, porque Sí. Milei, digo, agarró fuerte una cosa medio de rebeldía y la juventud en general tomó ese bastión de Sí, él. yo lo vi cuando se estaba armando. ¿Y qué te pareció eso? ¿Y Lo qué vi. pensás hacia adentro? Digo, ¿por qué la izquierda no pudo lograr eso que logró Milei? Lo vi en los barrios, lo vi recorriendo Matanza con Nicolás del Caño, La Matanza con Nicolás del Caño, lo vi recorriendo zonas Pibes de que La por Plata. ahí antes hubieses dicho, este podía ser de izquierda, 18 Sí. años con ideas, Sí. y de repente era ¿De izquierda o derecha. gente que había votado el peronismo centralmente? Es lo Claro. que vi, más que la izquierda. Porque la izquierda mantuvo más o menos el porcentaje de las ejecutivas. Pero vi mucha gente que se había ilusionado con el gobierno de Alberto Fernández, que había creído realmente, pibes que habían creído que era otra cosa. Y ese descontento se transformó en enojo. Y me parece que hay algo que lo dice Martín Cohen, que lo dice muy bien, que es el sentir que no les importaba lo que te estaba pasando. Hubo Claro. una pandemia, hubo encierro, hubo pibes conectados a una computadora todo el día, un celular, y sentir que mientras vos no podías ver a tus amigos, a tus amigas, que es lo que nos gusta hacer cuando somos adolescentes, ¿no? Sí. Y ahora también, y cuando sos adulto también, ¿no? A mí me sigue encantando, Ah, claro. a mí me sigue encantando, no te voy a contar qué hice anoche. No. ¿Cómo está ese uso de celular? Pero, Digo, horas. pero sí que la pandemia fue ese encierro, fue meter a toda una generación adentro. Y Milei supo captar ese enojo que producía la fiesta en Olivos. Yo estoy encerrado, ellos están festejando. Claro. Yo estoy encerrado, no puedo salir a laburar, no puedo salir a hacer mi changa y ellos me retan por televisión. Esa falta total de conexión, esa creértela, porque las encuestas me daban bien, y si le decías al surfer, te voy a perseguir, pero la gente no era el surfer. Claro, Sí. claro. ¿Y por qué la izquierda no La gente pudo no quería tomar eso, salir, ir Milei? al mar, andar en coso. Te estaba diciendo con su grito desesperado, yo no llego a fin de mes. Si hice una changa no me das el IFE. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Vos sí, lo debes sí, recordar? sí. Si Y hiciste si una changa... cobraste el IFE o un sueldo para ATP, no podías comprar dólares. De repente. Parte del CEPO tiene que ver con eso, por ejemplo. Era como Sí, todo no podías comprar dólares y era para un pequeño sector. No Bueno, podías- Sí, pero sí. para una clase media era una forma de ahorro Yo también. me acuerdo cuando organizábamos las cooperadoras, la ayuda escolar en las escuelas, el rol que tuvieron las cooperadoras diciendo a los papás, che, fíjate si no podés donar la bolsa de comida
que te llega porque hay familias que no tienen nada, ir a organizarlo a las escuelas. Por abajo fue una movida impresionante con Alejandrina Barri, Patricio del Corro, que eran legisladores conmigo en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos lo que les comentaba antes, un amparo, porque el gobierno de la ciudad les quería dar a los chicos una cosa parecida a un sanguchito, que era algo parecido a jamón y parecido a queso. Tuvimos que pelear para que le pusieran una mandarina, le pusieran una... Sí. Y desde las cooperadoras se compraba alcohol en gel para mandar a las familias. Es decir, por abajo hubo una movida social enorme que el gobierno de Alberto y Cristina no la vio. Y se pegaron en la frente cuando fue el 2021, que les fue mal en las elecciones, pero eso no lo transformaron en, che, miremos esto, lo transformaron en una lectura, como Milei obtuvo un porcentaje alto y entró con Victoria Villarroel, yo también entré como diputada en la misma elección, la mejor elección de la izquierda en 20 años a la Ciudad de Buenos Aires, no leyeron, che, acá hay que empezar a repensar qué estamos haciendo, sino que profundizaron y votaron el acuerdo con el fondo en el Congreso. Entonces, Santoro fue un acérrimo defensor. Yo iba a los programas a explicar lo que viene con el fondo. Es más, miseria. Atrás venía Santoro y te decía, ¿pero es esto o el caos? Y vino el caos, porque Milei es el caos. Milei es la expresión de haber transformado eso en violencia profunda, discursiva, de odio a toda esa gente. Y bueno, canalizó por ahí, entonces hay que cuestionar mucho. Ahí pero Mica, desde el Mica gobierno no se le pegaba a preguntaba. Milei, ¿eh? Se le pegaba a la izquierda, era el callate trosco. Mica pregunta algo que está bueno, que es, evidentemente, al peronismo se lo pone del lado de la izquierda, porque es lo que hace. Entonces, por eso no pudo crecer la izquierda. Pero Es una de las explicaciones, ligarnos. Bueno, está bien, está como, si está dividido en dos. Bueno, está... es difícil que Massa sea a la izquierda igual. No, ya sé, pero porque se corrió todo, bueno, evidentemente. Lo que pasa es Claro. que era Massa con una pirámide de gente que lo sostenía, que iba desde Juan Grabois, que había dicho que antes se cortaba un brazo, hasta no sé quién, hasta referentes, diciendo, bueno, Massa es el mal menor. El problema es votalo, yo no te cuestiono, votalo. Pero discutamos si eso es mal menor o eso produce un nuevo fracaso como produjo Alberto Fernández y la Argentina va a seguir en una decadencia permanente donde cada vez viene un monstruo mayor. Porque si lo mirás de Argentina, te la sabés toda. ¿Por qué ganó Trump? En el debate del 2023, que obviamente claramente le pegué a destacaste un Milei montón. como... Yo fui al debate. Nadie. Como- ¿Fuiste al debate? Te encontré en el avión. Sí, no, sí, en el avión y allá. Como primer damo. No, pero me fui. acuerdo Como que primer vinimos- damo, Sí, claro. Mi compañera Es tenía un lugar cierto. destacadísimo ahí. Y yo, La rompió. Los recuerdo. yo solamente a observar, imagínate para Sí. mí. Vos tosiste. Y, ¿Vos yo- eras tosedor? No, Esa es ese la fue en el verdad. de la vuelta. Ese fue en el de la vuelta. Yo fui a Santiago del Estero. Vos fuiste al de Que era Santiago. como un microclima político, porque a diferencia de la Facultad de Derecho, obviamente fue menos gente y estábamos. No, y en el avión fuimos todos juntos, desde Mira. Villarruel a Breckman. Era Uy, ese avión. No, qué avión. Yo- nos fuimos cantando, nada de ir a darle besito y la manito, era a Yo donde sí, le daba vaya, la los manito, pero iremos. porque- porque ¿Alguien estaba- conoce a Gabriel Pasternak? ¿Te imaginas en ese momento? Y lo No. manejaba Traniela. El Ahí avión era todo. Esa no la teníamos todavía, pero capaz que me volcaba el avión un poco para mi lado o para el otro. ¿Vos qué decís? No, No, y- Traniela me parece que. Y veías la Te foto tira, del debate, y claro, estabas vos, encima estabas vestida de rojo, Verde. de verde, y después estaban todos más monocordes. Bullrich, Massa. No solo por la ropa. Pará, Miriam, Schiaretti. ese fue el que pasó eso recontra incómodo que Massa como que te quiso defender. ¿Fue con vos que pasó eso? Ahí me dio mucha vergüenza ajena, me reacuerdo. Sí, estaba como muy... que Milei te habló muy mal. Estaba un poco coacheado el tema, entonces cuando vos vas tan preparado a tengo que decir esto en algún No me momento, acuerdo a de veces eso. no sabés dónde lo tenés que ubicar. Sí. Entonces, frená Milei, pará Milei, no te... Yo Claro, no necesito claro. que me defiendan, chicos. Yo les Ay, me agradezco. fue horrible. Fue horrible. Sí que a veces me gusta, o me gustaría, porque no ocurre muy habitual, me das pie para algo, que cuando atacan a la izquierda también se solidaricen. Porque Claro. no puede ser que Milei diga zurdos los voy a buscar hasta el último lugar del planeta y no pase nada. Cuando ataca a Lali Espósito, a mí me parece terrible y no necesito pensar como Lali. Me parece fatal que se la agarre con Lali, le pegue a Lali o a María Becerra o a la que sea. Pero cuando dice zurdos los voy a correr, no amerita, mira, ayer... Le quiero mandar, así no dejamos, ayer lo hicimos, pero otros abrazo y solidaridad a Roberto Navarro. Que A también eso iba, Sí. a eso iba. Fue ayer agredido, A eso iba. anteayer agredido en la Ayer calle. tuvimos que apelar
porque nosotros con Nicolás del Caño presentamos una denuncia contra Javier Milei, cosa que no habíamos hecho nunca, pero la última vez que dijo zurdo, los voy a buscar hasta el último lugar del planeta, lo presentamos porque nosotros ya sufrimos el ataque de los copitos días antes que ocurriera el atentado contra Cristina, y vos vas viendo, che, si yo hubiese leído todo eso en otra clave, no tendría que haber hecho más, no tendría que haber denunciado, pero bueno, era como que en ese momento nos colgaban en la plaza, habían colgado bolsas en las que también estaba Pitrola, Con también estaba bolsas Nicolás del vacías, Caño. ¿sí? Y no se nombraba. Sí. Y nos vinieron a atacar afuera del Congreso y pasó. Y entonces yo ahora dije, no voy a dejar pasar esto. Con mis compañeros del CEPROD, del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, hicimos una denuncia. Y ayer apelamos y en la apelación incluimos el ataque a Navarro, precisamente. Ya, bien. Dijimos, esto es el contexto. No solo que me solidaricé con él, le escribí a Ariel y Jalad, pero, ojo, esto que ustedes no quieren ver, que la justicia no quiere ver y dice derecho de opinión, derecho de expresión, una cosa es que lo diga cualquiera y otra cosa es que lo diga la persona que maneja la CIDE, las Fuerzas Armadas, No, claro. la Fuerza de Seguridad y un aparato paraestatal agresivo en las redes sociales que puede terminar en la calle. No es lo mismo que lo diga Javier Milei. Yo ya me vengo bancando hace mucho con una causa paralizada donde nos quieren hacer pagar hasta los peritos, que Esper nos diga cárcel o bala para Bregman, del Caño y del Pla. ¿Por qué tengo que bancar que me diga cárcel o bala? Y en TN tuvieron el tino, de preguntarle, Esper, ¿qué quiere decir con bala? Bala de verdad. Lo dijo. Sí, Y lo un dijo. compañero mío, como Matías Aufieri, abogado, perdió un ojo por una bala de goma de Patricia Bullrich ¿Y qué por dice estar la relevando justicia? si había detenidos sobre la Plaza Congreso. Entonces yo también, con zurda, quiero abrir la discusión de los valores, de los Bien. principios, y que no puede ser que vos te solidarizás cuando te queda cómodo. No es así. Yo me solidarizo con Navarro y seguramente no coincida con él. No sé, que un montón de cosas, pero no pasa por ahí. Pero yo sé identificar que hay una derecha que avanza y que avanza desde lo discursivo y después eso se empieza a reflejar en la calle. Y sé identificar que este Poder Judicial, que se le pierde el celular de Cristina y no lo puede abrir, ya se le había perdido el celular o la computadora en ese momento de un genocida, Febrés, que lo mataron en su celda. Yo era abogada querellante, defendía a las víctimas de Febrés. Febrés fue el encargado de la sala de embarazada de la ESMA. Tomemos dimensión. Cuando lo matan en su celda por ingesta de cianuro, pedimos que se perite su computadora y de nuevo a la federal le pasa no sé qué cosa. Se y- le cayó Fivertel. Les Sí, pasa a y veces, no lo sí. pudo peritar. Cuando ocurre el atentado contra Cristina Fernández, yo lo advertí rápidamente. Dije, ojo, cuiden los dispositivos porque la federal tiene esa desgracia. Bueno, Miriam, dicho y antes de despedirnos, digo, y antes que nos empiece a amenazar de nuevo, espero que discutir valores, principios, que es un poco lo que intento hacer con zurda, además de las posiciones políticas alrededor de estos temas. ¿Por qué ser de izquierda y por qué la izquierda es la alternativa contra este sistema capitalista decadente? Que también revisemos alguna de esas cosas. Hay que solidarizarse, hay que acompañar y no hay que poner en pie un gran movimiento que frene estas cosas. Cuando fue el 12 de junio, déjame decir esto nada más, que Patricia Bullrich quiso acusar a muchas personas detenidas, más de 30, de terrorismo. Hicimos una movida nacional e internacional donde firmó hasta Almodóvar y logramos que la mayor parte de esa gente sea liberada y también logramos que la mayor parte le tenga que borrar la causa, aunque algunos todavía quedan con proceso penal porque, bueno, es difícil discutir con un fiscal contra Stornelli que hizo todo lo posible porque queden ahí. Pero ¿no les parece que todo el tiempo hay como una doble vara total en la justicia y que nadie lo dice y que Sí, nadie sí, en la lo mira? justicia, sin dudas. Bueno, si Por- nos dicen zurdos van a correr, yo le voy a contestar desde un libro explicando qué es ser zurdo y por qué si quiero pelear en serio, porque no haya más pobreza en el mundo, porque no haya más quite de derechos laborales a los trabajadores en Argentina y en el mundo, tenés que ser de izquierda. La verdad, tenés que ser zurdo. Me parece- Milei, identificaste bien el enemigo. Sí, no, me parece muy importante esto que decís, que rescato totalmente como idea de el valor del humanismo, que ahora con todo lo que está pasando con el Papa y como con el momento horrible en el que vivimos, me parece que es un valor que está arriba de todo y me parece que me olvido que tengo esta gorra puesta. Sí, difícil. Importante, y una cosa voy seria a seguir igual. hablando seria. Y que la comodidad como un enemigo a veces del humanismo.
con esto que Sí, lo que pasa es que decís. el humanismo es una idea que está muy extendida, pero el problema es cómo se Interpreta, aplica, cómo claro. se lucha contra el humanismo. Es verdad que el fallecimiento del Papa, de Jorge Bergoglio, abre esa discusión porque hay tanta derechización que el Papa, repitiendo algunas cosas casi clásicas de la Iglesia, parece, el humanista. Bueno, es toda una discusión, yo comprendo mucho el dolor además que sienten quienes son creyentes, quienes ven en su líder espiritual, pero después vos tenés que discutir el rol de la Iglesia como una de las entidades históricas más conservadoras del mundo y que no ha servido lógicamente para que termine con la pobreza en el mundo. De hecho, ha sido parte del statu quo para que eso ocurra y para que eso se mantenga así. Por eso digo, hay tanta derechización en el mundo que el Papa dice capitalismo, no sé cuál es su frase, pero la idea es de un capitalismo Dios dinero. con Dios Dios dinero, y dinero. parece lo que dijo el Papa. Pero hay mucho cinismo también. Recién hablabas sí. de los consensos, de alguna forma, de volver a los consensos democráticos. Pienso que la marcha del 24 de marzo fue la primera en 20 años que fue unificada con un solo acto. Sí. ¿Ves que hay más caminos ahí como puentes por tender Yo en creo la que lo de política? consenso democrático puede ser una trampa. Porque consenso democrático nos lo dicen a quienes queremos pelear contra la impunidad. Pero la derecha nunca firmó ningún consenso democrático. La derecha que nos encajó las clases dominantes de este país, que como dice Rodolfo Walsh, o decía Rodolfo Walsh, siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia y que cada lucha empiece desde cero. Han procurado que nos olvidemos que en el 82 con Cavallo nos cargaron su deuda privada y hoy seguimos pagando como una bola de nieve esa deuda externa privada. Entonces, ¿eso es consenso democrático? Yo no firmé ningún consenso que diga que le tengo que pagar la deuda del grupo Macri, que nos cargó con Cavallo en el 82 y que eso se olvide y que Cavallo vuelva 2, 3 veces en la historia, a veces como asesor, a veces como ministro, para encajarnos Ahora de nuevo. como opinador privado. Como opinador privado. Entonces, lo de consenso democrático tiene una trampa en sí mismo. Como tiene una trampa el nunca más, mirá lo que te voy a decir. Nunca más no es nunca más la dictadura, ¿eh? Lean el prólogo, el primer prólogo al nunca más, léanlo. Es nunca más al terrorismo de Estado y nunca más que a alguien se le ocurra cuestionar este sistema capitalista. Son los dos nunca más, incluyen en esa frase. Lo que pasa es que después se populariza, y está bien, no todo el mundo que la usa conoce el contenido profundo, pero quienes tenemos una pelea contra la impunidad hace muchos años, quienes nos toca próximamente ir a juicio oral en la causa por Vicky Walsh y sus compañeros que fueron asesinados y piensen que lo nombra Rodolfo en la carta abierta y todavía eso nunca llegó a juicio, es un mensaje profundo, que lo que Rodolfo Walsh nombra nunca ha llegado a juicio. Él estando ya en la clandestinidad del 77, conociendo el asesinato de su hija Vicky, no lo puede, no lo logra ni siquiera que trasciende y que eso sea llevado por la justicia a un proceso y se condene a los responsables. Nosotros tenemos que empezar a repensar todo eso. Digo, más por este clima que se crea alrededor de la muerte de Francisco, que como dije, una cosa es como líder espiritual que hay que respetar, obviamente a quienes son creyentes, pero eso no puede obviar el rol de que la Iglesia cumplió en nuestro país, cumplió en la dictadura, cumplió alrededor de ese nunca más, en esa pelea por las pruebas que esa institución tiene. Yo no puedo ser tan cínica. Y veo cada uno, que el otro día parecía loco. Jonathan Vial era el que recordaba que decían muchos referentes de Jorge Bergoglio y que después se lo olvidaron. Toda la vida vamos a ser así. Uno puede cambiar de ideas y puede repensar cosas que dijo y estuvo mal. Eso es así, porque si no sos un necio, si no repensás nada de lo que dijiste. Pero no podés decir dos cosas antagónicas con la misma personalidad, la misma convicción y borrar lo que dijiste. A un mes de diferencia. Y esto es un poco la Sí, la derecha lógica es brutal. actual. La derecha es brutal. Digo, Trump dijo que había que no sé qué hacer qué acto cuando incluso hay diputadas trumpistas que dijeron, che, nosotros decíamos que era el maligno, dicho en términos de Milei. Milei va a ir a llorar al Vaticano. Yo sé que le gusta viajar porque es lo único que hace, pero hermano, sé un poco coherente. Viaja porque viaja Trump. Pero Sí, tampoco, obvio. pero Como también, le da FOMO, pero sí. también el Antes de- debate es más profundo con quienes hoy se olvidan muchas de las cosas que denunciamos de esa jerarquía. Yo estuve en el juicio al cura von Bernick y fue terrible. No solo por las amenazas que recibíamos, piensen que la Iglesia de la Plata estaba manejada por el Monseñor Aguer, un personaje de ultraderecha
y no fue fácil con nuestros 30 años estar afrontando un proceso de ese tipo, pidiendo las pruebas y viéndolo. Así que si hacemos debates, hagámoslo profundo, pero una vez más, un cacho de coherencia, por favor. Antes de despedirte, quería que Estás- dediquemos... Muchas veces lo dijiste y yo te interrumpí todas, No pasa perdón. nada, por favor. No, mamás, Perdón. insisto porque me parece que te va a gustar la pregunta, que tiene que ver con que su candidato es Bonfante, que entiendo que es un líder universitario, y Sí. están en paro hoy en día los universitarios, Sí. ayer y hoy. Sí. Cuando se habla un poco de los, entre comillas, éxitos del gobierno de Milei en ordenar la macro, incluso los más progresistas dicen, bueno, se ordena la macro con un costo. El costo suelen ser los jubilados y los Sí. estatales. Un pequeño costo, van a morir miles de hambre. Y bueno, un efecto colateral. Incluso cuando se habla de los trabajadores estatales, mucha Otro gente pequeño costo. asuma que, bueno, los ñoquis, lo que sea, y los universitarios, por ejemplo, los docentes universitarios también caen en la volteada, tienen sueldos frenados hace muchísimo tiempo, y entiendo que la izquierda tiene un rol muy importante en la Sí. universidad, por lo menos en la Sí, Universidad de además Buenos volví a Aires. ser docente universitaria, así que es una de las cosas que me llena de orgullo. ¿Ahora? Sí, volví a ser Bien. docente con una cátedra sobre los juicios de lesa humanidad, precisamente para transmitir algunas de estas discusiones que pasamos a vuelo de pájaro, pero que me parece que es importante porque son muchos años de pelea, muchos años. Entonces, creo que vale la pena llevar esa discusión a la Facultad de Derecho y, bueno, es obviamente un esfuerzo, pero volví a hacerlo precisamente por eso. Quiero mandar mi acompañamiento, obviamente, y solidaridad a la docencia universitaria que hoy está de paro. Ayer hubo una jornada de expresión, de clases públicas y demás. Y es muy, muy atinado lo que decís, porque ordenar la macro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Caputo le garantiza que el carry trade va a seguir siendo ordenado, va a cambiar de modo, va a ser ordenado, que Trump lo hizo de nuevo, va a apoyar nuevamente un gobierno neoliberal en la Argentina, pero que las mayorías populares van a ser las que paguen esos costos. Entonces, cuando veo que analizan siquiera si esto puede funcionar, a mí se me revuelven las tripas, lo digo literalmente, porque no puedo creer que digan eso y que hoy a la tarde vamos a estar marchando con los jubilados y jubiladas que no dan más. No dan más, que no llegan a fin de mes, que el salario de un docente pueda estar en 200.000 pesos. ¿De qué estamos hablando? Un docente universitario. Que las escuelas públicas, si se sostienen, y lo dije en el debate presidencial, si las escuelas públicas se sostienen hoy es por el enorme esfuerzo de las y los docentes. ¿Aumentan las enfermedades laborales? Claro que aumentan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no si tenés que tener hasta doble y triple jornada para poder sostener el aula? Si son ellas las que muchas veces le compran hasta zapatillas a los pibes. Si quieren un día vamos a recorrer con mis compañeras docentes las escuelas. Mi compañera Natalia González Eligra lo vive poniendo en las redes, lo vive poniendo mi compañero Federico Puy, que es de Ademis, está en Cava. Te nombro Cava, no te estoy hablando del interior profundo de nuestro país. De Cava, y que te cuenten cómo se sostienen las escuelas. Entonces, cuando empiezan a decir eso y empiezan a decir, bueno, la macro, te están jodiendo. Vos escuchás la macro, agarrate el bolsillo. Sí. Agarrate el bolsillo cuando te hablan de la macro, se ordena la macro. Esto puede funcionar, te agarrás el otro bolsillo. Porque no necesitas ser economista para darte cuenta que los precios aumentan, que es insostenible vivir, que es imposible, que todos nuestros pibes han tenido que cambiar la manera de viajar porque están viendo si te cubre el boleto educativo. Entonces, si van a una actividad o algo, dicen, no, pero pará, porque estoy en el horario escolar, entonces así me cubre. ¿Viste? Vos vas viendo cálculos insólitos en la cabeza de la gente, ni que hablar el Excel ese que compartimos entre las amigas, donde te dice, hoy tenés descuento en tal lado, todos la debemos Obvio, tener. sí. Bueno, pero ¿por qué? ¿Esos que se ordenó la macro o esos que están armando cada vez más un país para unos pocos y otros se esconden detrás de todo ese palabrerío para no enfrentar a Milei? Entonces lo que hay que hacer es enfrentar a Milei, derrotar a su plan, derrotar al Fondo Monetario y empezar de ahí a pensar una salida. El año pasado fue superávit comercial. 19.000 millones de dólares entraron al país. ¿Lo escuchaste en algún lado? No, escuchaste que no hay dólares. Claro. Que tuvieron que ¿Dónde ir está al la fondo. plata? ¿Y qué pasó entre esos 19.000 que entraron? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué no discutimos dónde? Se fueron en los jubilados, se fueron en la educación pública, se fueron en los hospitales del Gran Buenos Aires. No, Entonces, para como le planchar el están dólar. pagando bárbaro a los médicos, exijámosle a esos médicos, si no, paredón, porque le estamos entregando tanto a la salud pública que tengo derecho a exigirle muchísimo.
¿Dónde se fueron? Viste que no se habla, decime la verdad. Planchar el dólar, básicamente. Muy bien, planchar el dólar, 15.000 millones en pago de deuda e intereses. Claro. La gran sangría de este país sigue siendo la deuda externa. En planchar el dólar, muy bien, en el carry trade de Caputo. Pero ¿por qué no estamos discutiendo eso? ¿Por qué no estamos discutiendo cómo con el monopolio del comercio exterior controlado por sus trabajadores podríamos de un saque, como mínimo, empezar a frenar la fuga y ordenar eso? Ah, no, porque nadie se atreve a tocar los intereses económicos y lamentablemente con discurso más o menos humanista, si no tocas los grandes intereses económicos de los más ricos del mundo, que en los mejores tiempos se llevaban el 50%, ¿se acuerdan del 50-50, 50 y 50? ¿Y por qué el 1% se tiene que llevar el 50%? Y el otro 50% lo tenemos que repartir entre todos. Yo quiero cuestionar esa idea. Yo escribo este libro. Pasó el chivo, por favor. Muy bien. Eso es un chivo una vez más. Yo escribo este libro para cuestionar eso, para cuestionar por qué a lo sumo y en las mejores épocas lo que nos queda como aspiración es que entre la grande mayoría populares, el 99% nos repartamos un 50%. Y el otro 50% se lo llevan 4 vagos como Macri, no está los grandes cerrando. capitalistas de este país. Bueno. No está cerrando de los números. No te Para cierra. nosotros, Viste no. que cuando lo explicás no cierra. No, es medio raro. Cuando sí. vos te dicen, y bueno, pero puede venir uno peor, uno empieza, bueno, sí, tenés razón. Sí. Yo Sí. dejé Macri me banco cualquier cosa. Pero cuando te la empiezan a explicar la idea, Pero- te deja de cerrar. Seguís, Gracias, camarada. No, por favor. ¿Seguís sintiendo que Milei es un gatito mimoso del poder o hay otro Mira, juego que lo ¿sabes define que casi mejor? no lo digo en el debate? Casi no lo digo porque yo me escuchaba a mí misma y es como que uno se aburre de su propio chiste. Sí, Claro, claro. sí. Y Ya no es Decímelo a tan mí. bueno, decías. Ya no es tan Che, bueno. No era gracioso. Está bien igual, hay que saber bajarse. hay que saber bajarse. Sí, pero menos muy mal que no. importante, porque si no te convertís en tu personaje. No, que es obvio, algo no, muy no. habitual. Pero en ese momento cuando lo escucho y dije, nah, este es un gatito mimoso. Y me salió muy convencida, porque además me daba un odio que use la canción de La Renga, que necesitaba como una reivindicación. Ay, ¿te acordás cuando del no se enojaba Tete él? y toda La Renga diciendo, basta, ¿vos qué Basta. tenés de León? Dejá mi flaco? canción. Porque además había sido 2 años diputada con él, lo había tenido sentado al lado y veía como Villarruel le decía todo, hasta dónde poner el dedo. Y digo, che, que este León es el León de Villarruel de última. Pero León no lo veo. Entonces me ponía mal, ¿viste? Como diciendo, ¿por qué tan León y tan machote cuando o está con Villarruel o está con la hermana? Pará, che, yo no te... Una masculinidad frágil, podríamos No, decir. no, No o sea, te veo... y rara. Sostenés entonces. Está bien Sostengo, puesto. pero creo que lo que tuvo de bueno, más que es un chiste, es que vienen niños, niñas y niñes, aunque le duela a Milei, de 10, 11 años y me dicen, me gustó lo del gatito. Entonces claro. es bueno, Está es muy buen- bien de marca. Zurdo fuerte. es bueno porque él le supo llegar a los pibes. Sí. Sí, Sí. claro. Entonces que nosotros, nosotras y nosotres, Milei, sepamos buscar cosas para llegarle a los pibes, está bien. Y fíjate porque la idea es completa, es del poder económico, no es que es gatito mimoso en general, es del poder económico. Y lo que estamos viendo es un gobierno felpudo del poder económico como todo experimento neoliberal. Bueno, muchísimas Increíble. gracias, Miriam, por Miriam. No, gracias a acompañarnos ustedes. hoy. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Tenemos muchas cosas para discutir, pero es saludable que haya espacios de más de 140 caracteres. Por favor. Bien, Bueno, y- muchísimas gracias, Muy clara y esperanzadora. debo Gracias. decir, a ¿Querés modo llevarte la personal. gorra? ¿Querés? ¿Querés la gorra de la reta? Porque creo que no se la podemos dar por cuestiones legales o algo así. Compliance. No lo sé. Tenemos- Bueno, te agradezco. Qué lindo. No soy tan ecuménica. No, no. No me la des. Bueno, gracias, Miriam, por Gracias, acompañarnos. Gracias, Miriam.